Muchachos, será que Hola. nos salimos todos y volvemos a ingresar? Ah, ya el profe Ho- como que está llegando. Hola, ¿ahí me escuchan? Profe, sí. Sí, Bueno, señor. bueno, voy a tener que deshabilitar la cámara también. No sé qué estará pasando con el internet. Me tocó cambiarme al celular. Ok, ahí cómo vamos. Bien. Bien, profe, ahí se escucha muy claro. Ok, por favor me hacen saber si empieza a molestar nuevamente, ¿vale? Bueno, señor. Entonces sí, Lilian, ese tema del que estás hablando es bien interesante porque evidentemente es una invitación a revisar una cantidad de elementos a la luz de esta nueva situación que se está dando. Sin embargo, vuelvo y te digo, es una situación totalmente atípica. Eh, es probable que luego tengamos que pensar en ampliar un poco más el concepto de liquidez. Por ejemplo, hasta ahorita liquidez la visualizábamos más o menos para un mes, mes y medio, es decir, una compañía debía mantener unos dineros disponibles para realizar su operación en el corto plazo por un periodo de un mes, mes y medio. Ahora con esto que sucedió, pues precisamente por eso la mayoría de las compañías están diciendo no hay con qué pagar, no hay con qué pagarle a los empleados, a los trabajadores, porque su provisión de liquidez era más o menos para ese periodo de tiempo. Sin embargo, es una situación que era muy difícil de prever. La semana pasada estábamos en un seminario de gestión de riesgos y hablábamos de eso. Cuando uno estaba, digamos, analizando las matrices de riesgo de las compañías, uno analizaba el riesgo de un incendio, el riesgo de un terremoto, incluso el riesgo de una crisis financiera, ¿sí? Pero uno nunca pensó en el riesgo de una pandemia, es que no estaba en el radar, era muy complejo. Entonces, de pronto esa situación que se te está dando ahora con las empresas tuyas, las que tú asesoras, es una situación totalmente atípica, ¿sí? Ahora, ¿cómo tomar decisiones financieras alrededor de ese asunto? Hay que ir observando el entorno. Sí hay un principio en el tema financiero y es pues que la observación del entorno es fundamental, ¿cierto? Se verá, como les digo, modificado posteriormente la forma como abordemos esas provisiones de liquidez. Sin embargo, es también demasiado pronto saber cuánto tiempo, ¿cierto? Habrá que esperar cómo se va comportando la economía una vez vaya pasando toda esta situación. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención que quieran hacer hasta ahí? ¿Todo bien? No, profe, pues por mi lado ya es un fenómeno que se está presentando y lo que usted dice es cierto, profe. Tenemos que reinventarnos y tomar unas estrategias ya diferentes. Sí, ahora vienen unos retos bien interesantes después de este proceso. Vienen unos retos bien interesantes a nivel profesional, bueno, a nivel personal para todos los humanos, ni se diga, pero a nivel profesional vienen unos retos bien importantes. Entonces les decía que esas decisiones de financiación estaban concentradas ahí, en el pasivo y en el patrimonio. Y decía que en el patrimonio porque pues evidentemente el dinero de los socios es una fuente de financiación. Es más, los socios están esperando una tasa de retorno sobre la inversión que están realizando en la compañía. Cuando un socio invierte dinero en la compañía, está esperando que la compañía le devuelva, digamos, la rentabilidad de su dinero a través de la tasa de retorno, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, eso también tiene un costo para la compañía. Y de hecho hay un principio, incluso desde la contabilidad, que pues evidentemente habla de que la compañía es un ente distinto de sus dueños. Es decir, prueba de eso es que tiene una naturaleza jurídica distinta, que tiene un NID distinto, que si yo, por ejemplo, negocio, qué sé yo, con Claro, yo no estoy negociando con el dueño de Claro, que es Carlos Slim, yo estoy negociando con Claro identificado con NID número tal. Y si algún día tuviéramos que demandar a una compañía, uno no va a demandar al dueño de la compañía, uno demanda a la compañía. En ese orden de ideas, el socio, perdón, la compañía es un ente distinto de sus dueños y acudiendo a ese principio, pues la compañía tiene que ser lo suficientemente rentable para garantizar que el dueño va a tener esa devolución de ganancias, de utilidades por ese dinero que invirtió. Luego,
pasivo y patrimonio, pues son fuentes de financiación para la compañía. Ahora, ¿cómo entender si es correcta la distribución de esas fuentes de financiación? Ahí hay que empezar a revisar varios principios. El primero, que una compañía crece sanamente, saludablemente, es a través de su patrimonio. Es decir, cuando yo estoy analizando el patrimonio, yo tengo que analizar las fuentes de financiación que vienen o que han hecho crecer ese patrimonio, ¿sí? A través de la operación de la compañía. Es decir, básicamente a través de la generación de utilidades. Porque desde el punto de vista financiero, nos interesa muchísimo el dinero que esa compañía está generando. Es decir, si yo digo, mi compañía está creciendo porque hubo una inyección de capital. No, la compañía ahí no creció por su actividad económica. La compañía tuvo un aporte mayor de sus socios y eso va a implicar, entre otras cosas, un mayor costo de financiación, porque el socio está evidentemente esperando un retorno sobre esa inversión que realizó, ¿sí? O que es que a través de una cuenta, por ejemplo, como el superávit, pues es que yo no puedo contar con ese dinero sino hasta el momento en que venda la empresa, ¿sí? Entonces, no es que sea malo para la compañía, pero desde el punto de vista financiero eso todavía no me dice nada. Es como cuando yo compro un lote, ¿sí? Yo puedo comprar un lote y a los 3, 4 años el lote tener una valorización grandísima, pero yo no puedo hacer nada con esa valorización hasta el momento en que venda el lote. Yo no puedo decirle a alguien, oiga, le vendo la valorización del lote, pero el lote no se lo vendo, eso no es posible. Entonces, hay que empezar a analizar en esa estructura financiera de la compañía cuáles son los mecanismos ideales de acuerdo al entorno y a la situación de la compañía, ¿sí? No siempre es mejor financiarse con dinero de los socios que financiarse con entidades financieras, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque de hecho normalmente las entidades financieras nos cobran menos en intereses que lo que está esperando un socio por el retorno. Porque si el socio estuviera esperando lo mismo que una entidad financiera, pues sencillamente va y deja el dinero en una entidad financiera y se ahorra el riesgo operativo, se ahorra el mismo riesgo financiero, ¿sí? Se ahorra el riesgo laboral. Entonces el socio, por naturaleza, siempre estará esperando mayor retribución en términos de costo financiero que lo que está esperando un banco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O algún aporte que quieran hacer? No todos a la vez, por favor, compañeros. No, hasta ahí va bien. ¿Está ahí bien? Ok. Listo. Entonces, como les decía, esa distribución de la financiación tiene que ser equilibrada, tiene que ser adecuada en términos de que usted tiene que mantener unas variables claras. Por un lado, el crecimiento de la compañía, ¿sí? Es decir, porque si además usted todo el dinero se lo reparte a los socios cada año, pues está sacrificando el crecimiento de la compañía. Acuérdese que una compañía crece es a través de su patrimonio, no a través de sus activos, ¿sí? Yo vuelvo y les digo, no puedo decir que mi compañía es mucho más grande hoy porque tiene 100.000 millones de pesos más en activos. Sí, pero ¿de dónde vienen esos 100.000 millones? Porque si vienen de pasivos, su compañía no creció. Es decir, si esos 100.000 millones que usted creció en activos los hizo gracias a una financiación y a un dinero que le debe al banco, pues su compañía no ha crecido. Por el contrario, su compañía está en poder de los bancos. ¿Sí? Entonces la compañía tiene que ir creciendo también en patrimonio, pero debo buscar el equilibrio financiero. ¿En qué sentido? En que debo analizar ese costo financiero. ¿Cuánto me está costando a través de los socios y cuánto me está costando a través del pasivo? ¿Sí? Eso en términos de financiación y luego ya miraremos cómo se trabaja ese costo de financiación. Por lo que estoy viendo, voy a tener que grabarles unos videitos donde pueda compartirles pantalla y en la pizarra explicarles un poco más el tema del costo de financiación. Ahora, en el tema de operación, pues las decisiones de operación están básicamente concentradas
en el ingreso, el costo, el gasto y básicamente la distribución de utilidades, ¿sí? Es decir, un estado de resultados. Esas decisiones de operación dependen también muchísimo de a qué se dedique la compañía y depende de la cantidad de recursos que yo tengo invertidos en la compañía. ¿Por qué dependen de eso? Por lo que les estaba diciendo al principio. Porque las decisiones de operación son el resultado de la productividad de mis activos. Es decir, de esos 100, 200, 1000, 500 millones de pesos que tengan activos, ¿cuánto estoy generando en utilidad operacional? Porque yo compro activos para eso, para generar utilidad operacional. ¿Vale? Entonces, para ir retomando, decisiones de inversión en activos, para saber si están bien, regular o mal, necesitamos saber a qué se dedica la compañía y que estén invertidos en activos productivos que generen dinero. Que una empresa no vale solo por la cantidad de activos que tenga, sino por la capacidad de producción, la capacidad de rentabilidad que tienen esos activos, por el dinero que genera con eso. Por otro lado, tenemos decisiones de financiación a través del pasivo y del patrimonio. Entendiendo que la empresa es un ente distinto de sus dueños, hay que considerar a los socios como una fuente financiera a la que hay que pagarle un costo por haber invertido esos dineros. Que la empresa crece saludablemente a través de su patrimonio como resultado de su operación y que puede utilizar esos dineros que no necesito en la inmediatez también como una fuente de financiación. Sin embargo, para eso debo estar observando el entorno, que era lo que hablábamos ahorita con Lilian. Y las decisiones de operación están en los estados, en el estado de resultados. Ahora, ya tenemos claros esos tres tipos de decisiones. Alrededor de eso, tenemos unos objetivos básicos organizacionales que hay que cumplir. El primero es la rentabilidad. ¿Cuándo es una empresa rentable para ustedes? ¿Cómo analizarían si una empresa es rentable? ¿Qué revisarían ustedes? ¿Y cuándo podrían decir que una empresa es rentable? ¿Quién nos quiere ayudar de golpe, Pamela? Yo creo que para ver si una empresa es rentable, pues revisar primero sus pasivos, ¿cierto? Y dependiendo de eso, de cuánto no deba, porque una cosa es lo que usted decía, profe, tener, pero tener debiendo no es lo mismo. Entonces, Sí. por ahí podría ser. Entonces, revisaría los bancos, revisar las cuentas por cobrar. ¿Quién más nos aporta? De golpe, Víctor. ¿Cuándo Profe, podremos decir que una empresa es profe, rentable? cuando estoy generando un flujo de caja, yo creo que es lo más importante. Después de que haga un flujo de caja, se ve que está dando mucha rentabilidad. Ok. Para mí sería cuando los ingresos sean mayor a los gastos o a los costos que tenga la empresa. Ahí habría rentabilidad. Ok. ¿Quién da más? Bueno, profe, yo revisaría las utilidades que genera la empresa mes a mes y cuántos serían sus pasivos. Y con esas utilidades mes a mes alcanza a pagar los pasivos, porque de ahí en adelante ya se vuelve, empiezan a crecer mis activos. Ok. Miren, una empresa es rentable cuando supera las expectativas de todos los interesados en ella y le queda para crecer. Antes no. Es decir, cuando yo cubro toda mi operación, cuando le pago a tiempo a mis proveedores, cuando le pago a tiempo a mis trabajadores y les pago lo que es justo, cuando le pago a los bancos lo que debo pagarles, y cuando le devuelvo a los socios lo que están esperando por el retorno, y aún así me está quedando para crecer, soy rentable. Antes no. Antes no puedo ser rentable. Es decir,
Usted cubrió toda su operación, le pagó a los proveedores a tiempo, pagó lo que tenía que pagarle a los bancos, le pagó a los trabajadores, pagó al Estado el impuesto. Le quedaron 100 millones de pesos de utilidad y resulta que los socios estaban esperando esos 100 millones de pesos. Usted se los dio de retorno sobre la inversión. ¿Qué le quedó para crecer? Nada. ¿Cuánto creció su patrimonio? Nada. Porque si le quedó una utilidad neta de 100 millones y usted le entregó esa utilidad a los socios, pues no le quedó nada para crecer. Por el contrario, va a estar destruyendo valor. Porque si usted tenía 100 millones de pesos en patrimonio el año pasado, con eso no va a comprar lo mismo que compra este año con esos mismos 100 millones. Entonces usted tiene que garantizar el crecimiento de ese patrimonio. Y para poderlo garantizar, pues tiene que generar una utilidad superior a las expectativas de todos los interesados en ella. Sí es claro. Sí, profe, está claro. Sí, Sí, claro. señor. Sí. Sí, profe. Entonces recuerden, el concepto de rentabilidad es distinto al concepto de utilidades. Obviamente, para ser rentable hay que generar utilidades. El asunto es si esas utilidades superan las expectativas de los interesados en la compañía, incluyendo los socios. Porque uno puede decir, ah, no, sí fui rentable porque pues no crecí, pudimos guardar plata para comprar el edificio. Ah, ok. ¿Y le pagaste a los socios? Ah, no, ellos dijeron que no le pagáramos para que pudiéramos comprar el edificio, entonces usted no fue rentable. Usted sacrificó el dinero de los socios para comprar el edificio, que es distinto, pero usted no fue rentable. Usted fue rentable si le pagó a los socios eso que estaba esperando y le quedó para comprar el edificio que quería. Antes no. ¿Sí? O no, sí fuimos rentables, claro, claro que fuimos rentables, le dimos a los socios todo el tema, pero no, con los bancos estamos en mora. Ah, entonces todavía no es rentable. Siempre usted será rentable cuando garantice el cumplimiento de las expectativas de todos los interesados, incluso cuando lo supere y le quede para crecer. ¿Sí? Ese es el primer objetivo básico organizacional, ser rentable. Si no es rentable, usted puede sobrevivir en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y ahí viene el segundo objetivo y es la supervivencia. Hay que garantizar que la compañía permanezca a través del tiempo. Ese es el segundo objetivo, la supervivencia. Y para eso hay que estar muy atentos a las variables del entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría suceder? ¿Cómo vamos a reaccionar? Todo el tema político, legal, fiscal, demográfico, todo el tema de la supervivencia. Y el tercer objetivo básico organizacional es el crecimiento. Miren, con el crecimiento hay que tener un cuidado especial y cuando ustedes estén haciendo diagnóstico financiero, incluso desde su posición de revisor fiscal, es fundamental que entendamos ese nuevo hacer del revisor fiscal. El revisor fiscal tiene que ser una persona que vaya mucho más allá de ir a la empresa cada 15 días o cada mes a firmar unos estados financieros y a ver si se pagó la seguridad social. No, uno tiene que tener la capacidad de convertirse en un consultor para el empresario y en ayudarle a observar ese entorno y que cuando usted esté haciendo ese diagnóstico financiero, usted tenga la visión para decirle al empresario, ojo, ojo que no está garantizando la supervivencia por esta o aquella decisión. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchas veces las empresas en el afán de crecer no miran su situación financiera. Y hay empresas que han crecido tan rápido, han tenido tanto éxito, que se han quebrado. Porque su capacidad instalada y su capacidad financiera no fue capaz de soportar ese nivel de crecimiento. ¿Sí? Entonces, hay empresas que salen al mercado o sacan un producto y empiezan a crecer a una velocidad y tratan de cumplir y cumplir y cumplir hasta que llega un momento en que se quedan sin recursos para trabajar, sin capacidad instalada. Nos pasa mucho en nuestra cultura. Ahora, porque obviamente estamos en un momento de digamos, crisis en el mundo, crisis financiera, crisis empresarial, pero aún así los mercados son muy distintos. Y digo que nos pasa en nuestra cultura porque, por ejemplo, cuando empezó el tema de la apertura económica, muchos empresarios nuestros se fueron para economías como las de Estados Unidos.
Y entonces se iban a ofrecer sus productos y de pronto allá un cliente cualquiera les decía, ah, sí, mándeme, no, qué sé yo, 4 containers. Y él con capacidad de producir medio, haciendo vaca entre todos para mandar un container entre varios empresarios. Porque el crecimiento es tan rápido a veces que no soporta la estructura financiera de la empresa. O por el contrario, es un crecimiento demasiado lento, como seguramente va a suceder, que ese es otro elemento que ustedes tendrán que observar ahora apenas pase todo esto, y es cómo quedó la capacidad instalada de las empresas, el uso de la capacidad instalada. Porque acuérdense, si del 100% de mi capacidad instalada yo ahora estoy utilizando un 20%, quiere decir que el 80% es dinero estancado. Y ese será uno de los mayores retos ahora en lo que sigue en este proceso de reactivación económica. ¿Cómo se le va a dar, empezar a crear estrategias para sacar la mayor productividad en esa capacidad instalada? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Cómo nos vamos a reinventar? Y esa es una tarea que yo creo que el revisor fiscal tiene ahí, porque el revisor fiscal no se puede concentrar únicamente en si la empresa pagó impuestos o no. Yo pienso que tiene que ser un apoyo también, y más en estas empresas nuestras, de ciudades como las nuestras, donde usted como revisor fiscal se vuelve casi que el consultor en todo para el empresario, para el microempresario. Profe, a mí me gustaría hacerle una pregunta, o sea, Claro. dentro del tema, pero pues, es que me gustaría saber cuál es, respecto a lo que usted está hablando, pues ahora de que nos tenemos que reinventar, ¿qué opinión personal tiene usted respecto al gremio hotelero? ¿Qué va a pasar? Mire lo que usted acaba de hablar de la capacidad instalada, de las empresas, o sea, eso a mí me lleva a preguntarme entonces, o sea, ¿cuál es su opinión de qué vamos a tener que hacer con el gremio hotelero y turístico? Mire, yo pienso que ahorita con lo que viene, cualquier opinión que uno emita es demasiado apresurada, ¿cierto? Porque no sabemos cómo se va a comportar el entorno una vez nos permitan nuevamente salir a la calle y una vez se reactive, por ejemplo, se abran las fronteras, ¿sí? Las aerolíneas vuelvan a funcionar. ¿Yo qué le puedo decir frente al asunto? Esto se convirtió de observar el entorno cada día. Es decir, las decisiones El que día a yo día. tomé hoy, sí, las decisiones que yo tomé hoy podrían no funcionar mañana, ¿sí? Lo que yo le recomiendo, y no solo para el gremio hotelero, yo creo que tal vez el único gremio que en este momento podría estar medianamente, como que uno diga, yo sé más o menos qué voy a hacer, es el sector de los alimentos, ¿sí? Porque pues obviamente no vamos a dejar de comer. Pero por lo demás, creo que ese y cualquiera, sí creo que el gremio, mire, yo creo que hay unos gremios que se van a demorar muchísimo más en reactivarse y ahí toca empezar a armarnos de paciencia. Y ahí viene un tema de organizarnos lo mejor que podamos, tampoco tomar decisiones apresuradas de vender, por ejemplo, por cualquier cosa, no, sostenerlos lo mejor que podamos. Pero hay unos gremios que se van a demorar. ¿Cuáles son? El hotelero, evidentemente, el sector turístico, en general, así no sea hoteles. Los restaurantes tienen que reinventarse, de hecho ya lo están haciendo, y es empezar a ofrecer, o ya están vendiendo muchísimo a domicilio, ya uno ve restaurantes incluso más costosos, digamos, de una gama distinta, que están yendo incluso a las casas a cocinar para de alguna manera reinventar su negocio. Profe, esto de que nos estamos viendo obligados a trabajar desde la virtualidad también va a dejar muchas personas eh, laboralmente no capacitadas, o sea, tenemos que volver otra vez a retomar cuáles son nuestras capacidades para enfocarnos y caber en este nuevo sistema, porque obligatoriamente va a haber algo nuevo, ¿cierto? Sí, Lilian. De hecho, también muchas empresas se han dado cuenta que muchas personas pueden trabajar desde la casa, ¿cierto? O que también muchos cargos no los necesitan. Esto va a ser un proceso de reinvención total. Muchas empresas también han caído en cuenta que no era necesario que sus empleados viajaran tanto, por ejemplo.
que podían hacer mucho trabajo a través de videoconferencias. Sí. Entonces, incluso las mismas universidades, yo me imagino que a futuro, pues obviamente volveremos a la presencialidad, pero también han visto una oportunidad de crear muchos más programas virtuales que ya se venían dando, ¿cierto? Sí, este es un proceso de reinvención. Yo creo que con algunos gremios va a ser más lenta el despegue. Si yo fuera un empresario del sector hotelero, eh, pues yo sí trataría de esperar lo más que pudiera antes de, obviamente, tomar decisiones radicales, porque va a llegar un momento en que de una u otra manera se va a volver a activar. Lo que pasa es que creo que van a ser los últimos en la cadena, ¿sí? El Sí, empresario del hotel, los de entretenimiento, hablo de eso es conciertos, indiscutible, sí. sí. Pero lo, Otra opinión, mire, también otra forma de que los empresarios también pueden ver de que el trabajo en casa a ellos les está ahorrando una energía, un agua, eh, el servicio de internet, porque muchas veces pues lo hace uno es por el medio de la casa de uno, ¿sí me entiende? O sea, una sí, cantidad que para ellos también van a considerar en cuanto a ciertos gastos que están incurriendo en la empresa. sí, es cierto. Pues es que de hecho, incluso para uno que trabaja como consultor y como docente, el ahorro de plata ha sido grandísimo. Por ejemplo, yo que me muevo en las 3 ciudades, en Manizales, Pereira, Armenia, y ahora estoy dando todas las clases virtuales, pues imagínense nomás la cantidad de cosas que uno se ahorra en gasolina, por ejemplo, ¿sí? Y eso pues desde lo básico, calcule los empresarios grandes, los que tienen eh, 500, 1000, 2000 empleados, ¿cierto? Sin embargo, bueno, esto ha sido todo un revolcón. En estos temas de decisiones financieras ha sido un revolcón. Yo creo que en este momento, mientras la situación vuelve como a reactivarse, las decisiones se volvieron de cada día, ¿sí? O de cada semana. Bueno, ¿cómo vamos a planear las finanzas de esta semana? Sin embargo, creo que los principios siguen siendo los mismos. Lo que cambió fue el plazo y el entorno, pero los principios siguen siendo los mismos. Buscar la rentabilidad, el concepto de liquidez sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ya no es para un mes, sino tal vez pensarlo para 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Las decisiones financieras empezaron a tomar a más corto plazo, pero los principios siguen siendo como los mismos en términos financieros, ¿no? Desde lo humano sí tenemos otros conceptos y eso ya da para otra clase. Desde lo humano sí hay que modificar muchas cosas, ¿no? ¿Algún otro aporte? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, bueno, yo le cuento, pensaría yo que hoy muchas empresas están buscando sostener la empresa así sea en punto de equilibrio. No que de pérdida, pero por lo menos sostenerla mientras pasa la crisis, ¿no? Total, Juan Camilo, claro que sí, Juan David, perdón, claro que sí. Y de hecho, eso hace parte de ese segundo objetivo básico organizacional, que es la supervivencia. Sí, Si hay que en este momento sacrificar algunas cosas de rentabilidad para poder sobrevivir, pues toca hacerlo, porque eso hace parte de garantizar la supervivencia de la compañía. correcto. ¿Sí? Lo mismo, el crecimiento. Es que cuando estoy hablando de crecimiento no es que hay que crecer, es que ese crecimiento debe ir alineado con las condiciones del mercado. Que yo no, sería un error absurdo que una persona, que una empresa estuviera en este momento pensando en crecer a como de lugar. En este Pagar. momento tendríamos que estar mirando cómo sobrevivimos, estaríamos Exactamente. buscando estrategias para la supervivencia. Exactamente. De hecho, esos 3 objetivos básicos organizacionales son los que plantea Michael Porter. Yo no sé si ustedes han leído a Michael Porter o han hablado de él en la especialización. Él es uno de los, digamos, precursores de la estrategia moderna y él dice, él fue el que planteó esos 3 objetivos y él dice no necesariamente tienen que ir a la par. Sí, es decir, yo no tengo que llevar la supervivencia y la rentabilidad al mismo tiempo, o la supervivencia y el crecimiento al mismo tiempo. No, lo que no puedo es perder de vista a los 3 y tomar las decisiones que tenga que tomar para garantizar eso, ¿cierto? Sí, entonces,
Sí, en este momento yo escuchaba la entrevista que le hicieron a Arturo Calle y él decía, pues si toca sacrificar las utilidades del año pasado para poder sostener la gente y poder sobrevivir, pues toca hacerlo, porque es que hay que garantizar la supervivencia del negocio, ¿sí? No solo por el negocio, no solo por la riqueza del accionista, es por la responsabilidad social que tiene un negocio al existir. Y entre más grande, pues mayor es la responsabilidad. ¿Sí? Con los proveedores, con los clientes, con el Estado, con la sociedad en general. Imagínense que una compañía, una multinacional que esté en todo el mundo, quebrara en este momento. Sería un hueco enorme en la economía de los países. Calcule ustedes una multinacional de estas inmensas, que su patrimonio es más grande incluso que el Producto Interno Bruto de un país como el de Ecuador. Hay compañías que tienen un patrimonio más grande que eso. Donde llegaran a quebrar, el hueco en la sociedad que haría sería grandísimo. La cantidad de gente que se quedaría sin empleo, ¿sí? Los impuestos que dejarían de pagar, en fin, una cantidad de elementos que cuando uno piensa en que las compañías tienen que sobrevivir, no es solamente para que el accionista se enriquezca o para que no se quede sin empresa, es porque tienen que garantizar una cantidad de condiciones y de, digamos, unos contratos invisibles, por así decirlos, que han surgido con la sociedad. De hecho, desde las finanzas corporativas, que obviamente no es mucho de este módulo, pero tiene relación, hay un principio, una visión que se le da a la empresa y es la visión del mecanismo de contratos. Es un mecanismo de contratos, unos contratos implícitos. Es decir, cuando yo como compañía nazco y empiezo a crecer y a crecer, nacen unos contratos invisibles con la sociedad. ¿Cuáles? Por ejemplo, que tengo que pagar impuestos. Yo en ninguna parte he firmado un contrato con la DIAN donde diga, oiga, señores DIAN, yo firmo este contrato donde digo, no, pero yo sé que ese contrato está ahí como contribuyente y que el hecho de tener una actividad económica me obliga a pagar impuestos. ¿Sí? Entonces, las compañías se vuelven como una suma, un mecanismo de suma de contratos intangibles que tienen que garantizar y eso va de la mano de esa supervivencia. Y todo es una cadena. Y para esa supervivencia tengo que estar monitoreando constantemente el tema financiero, que es lo que nos compete a nosotros en este momento. Y, profesor, y es tanto la cadena que el hecho de recaudar, que es el propósito pues de la DIAN, si no se recauda, si no se hace, no vamos tan bien, el Estado va a tener dinero para suplir las cosas que necesitamos. Entonces, hay dos puntos que uno dice, bueno, pues les dan plazo para pagar, pero hay que recoger por otro lado y se debe de hacer. Exactamente. Es que en este momento, como les digo, casi que se volvieron decisiones diarias, o sea, de una semana. Yo creo que se reúnen los lunes a pensar cómo vamos a sobrevivir esta semana, ¿cierto? Porque no podemos en este momento planear nada a largo plazo. Yo ¿Sí? estoy de acuerdo con Olguita, profe, en el sentido de que nosotros mismos como profesionales en este gremio tenemos que ser conscientes de que el recaudo del país no se puede parar. Uh-huh. Y es una tarea difícil explicarle a un empresario eso, que ellos dicen, bueno, si estamos en crisis, ¿por qué me obligan a pagar impuestos? Hombre, tenemos que pagarlos, porque entonces se para la economía del país, es crítico. Sí, es cierto, es cierto. Y lo mismo, yo por ejemplo pienso, las personas que buscaron los mecanismos para congelar sus deudas teniendo la posibilidad de pagarlas. A mí me parece que eso es un daño grandísimo para la economía. Que usted necesite dentro de su planeación financiera hacer, obviamente, recurrir al alivio, está bien. Yo hasta ahí lo comparto, me parece que es viable, me parece que así debería ser. Pero una persona que tiene todavía el ingreso y tiene la posibilidad de pagar sus cuotas en los bancos debería hacerlo porque es que el no hacerlo puede estar afectando o sea, si muchas personas piensan de la misma manera, van a llegar, quiera que no, a hacer un hueco y van a afectar una empresa u otras personas, otro grupo de personas que sí necesiten esos recursos para trabajar, ¿cierto? Entonces, todo es una cadena. Lo que pasa es que, como les digo, es una situación en la que estamos en proceso de aprendizaje porque pues nunca la habíamos vivido, ¿cierto?
Entonces, ahí vamos revisando cada elemento. Ok, entonces, cuando tenemos claros esos tres objetivos básicos organizacionales, ¿sí? Empezamos a pensar en lo que hay que hacer para cumplirlos. Y creo que ya nos adelantamos un poquito a través de esta conversación que acabamos de tener. Que hay que garantizar desde la gestión financiera y desde el diagnóstico financiero. Pues primero, obviamente, que hay que conseguir los recursos para trabajar, ¿sí? Segundo, cómo estoy manejando y conservando esos recursos, qué tan eficiente estoy siendo en el uso de los recursos. Tercero, evidentemente, hay que monitorear el riesgo. Todo el tiempo hay que monitorearlo, ¿sí? Hay que estar revisando, analizando, validando. Mirando, obviamente, lo que hablábamos ahorita, las políticas de inversión, de operación y de financiación. Y ahí quiero también profundizar en algo, en esas relaciones entre inversión y financiación. Miren, siempre debemos tener claro que toda inversión requiere financiación, por uno u otro lado. A veces las empresas, uno les dicen las empresas, bueno, vamos a invertir, qué sé yo, en comprar un edificio. Y uno dice, bueno, ¿y cuánto vale la financiación de ese edificio? No, no vale nada porque son recursos propios. Claro que valen. O es que los socios no están esperando retorno sobre el dinero que tienen en la empresa. Claro que valen. No, es que esos 2.000 millones eran de los socios. Sí, y al socio usted le va a tener que pagar tasa de retorno por esos 2.000 millones. Luego, el costo de haber construido ese edificio es la tasa de retorno que está esperando el socio. Luego, toda inversión requiere financiación. Y ahí hay unas normas, unos principios a tener en cuenta. Primero, si usted va a invertir en el largo plazo y lo va a hacer con financiación, usted debería financiarse en el largo plazo. Es decir, la financiación que usted utiliza para invertir en el largo plazo debe ser de largo plazo. Porque es que usted no puede invertir en el largo plazo para pagar en el corto plazo. O sea, suponer que usted va a construir un conjunto residencial y se va a demorar 5 años construyéndolo. Pues usted debería financiarse incluso en un plazo un poco superior para cuando ese conjunto usted lo termine, empiece a tener retorno y pueda empezar a pagar la financiación. Es más o menos lo que yo le digo mucho a la gente en finanzas personales. Eso es como cuando usted compra el mercado con una tarjeta de crédito y lo difiere a 12 meses. Usted se consume el mercado en una semana y se va a demorar un año pagando ese mercado y fuera de eso pagando intereses. Entonces, no es viable financieramente el asunto, ¿sí? Y lo mismo, si usted tiene un retorno de corto plazo, es decir, si su inversión le va a dar retorno de corto plazo, pues es ideal que se financie también en el corto plazo. Debe ser como una relación directa, ¿sí? La otra funcionalidad de la gestión financiera es la planeación financiera. Ya hemos hablado también en este rato suficiente sobre ese tema y sobre cómo es la planeación financiera en este momento con el entorno. El análisis de las medidas fiscales, cambiarias y monetarias del país donde estamos. El control presupuestal también hace parte de este tema financiero. Un monitoreo permanente de la situación económica y financiera, no solo de la compañía, sino también del entorno y del mundo, ¿sí? Y obviamente entender que con este tema de la globalización económica, pues miren, yo alguna vez daba ejemplos en clase y les decía a los estudiantes, es que no hemos podido entender que lo que pasa en China le afecta a todo el mundo. Y es literal, mire lo que acaba de suceder. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos a tener en cuenta desde las funcionalidades de ese diagnóstico financiero. Preguntas hasta ahí. ¿Todo bien? Pues por el Sí. momento todo está claro. Sí, profe, por el momento sí. Sí, Ah, claro, profe. Todo claro. Profe, yo sí tengo una pregunta. claro, cuéntame. El enfoque que usted le está dando al manejo financiero, yo sé que el módulo está muy dado a precisamente el manejo de los recursos y la manera estratégica en cómo se van a invertir para que nos retornen. Pero desde el punto de vista como revisor fiscal y como contador, ya que todos somos contadores, sabemos que hay decretos, normas o marco normativo que nos obliga
hacer provisiones y a no disponer de los recursos, porque en el riesgo de invertirlos se pueden perder y el riesgo se puede incrementar. Con esa premisa, ¿qué tipo de recursos, según lo que usted me está diciendo, o de proyecciones según el entorno, debería yo guardar porque sí o sí tengo que tenerlos disponibles para esas cosas que me toca hacer? Sí, mira, Ricardo, esto tiene mucho que ver con la capacidad de planeación financiera de la compañía, ¿sí? Evidentemente, hay unos recursos que, como usted acaba de decir, sí o sí se tienen que proteger y se tienen que pagar, ¿cierto? Y por eso incluso lo que acabábamos de hablar en esa funcionalidad del diagnóstico financiero, yo tengo que estar analizando, una de esas es analizar las medidas fiscales, cambiarias y monetarias del país, ¿sí? Si yo sé que en 2 meses, estamos a ver, enero, febrero, marzo, abril, ahora en abril, ¿sí? Yo sé que tengo que, ahora en mayo, perdón, yo sé que tengo que pagar el IVA del bimestre anterior. Yo tuve que haber considerado en mi planeación financiera que ese dinero sí o sí lo tengo que pagar ahora en mayo, ¿sí? Entonces, el asunto no es tanto que usted no lo use. De hecho, las provisiones contablemente existen para eso, para que usted no vaya a utilizar ese dinero y no lo vaya a distribuir en utilidades, ¿sí? Sino que usted lo pueda, digamos, de alguna manera reservar ahí para que usted pueda cumplir con su obligación, ¿cierto? Entonces, usted ahorita en mayo tiene que pagar impuestos, impuesto de IVA, ¿sí? Pues usted tenía que tener claro eso incluso desde que recaudó el impuesto cuando vendió, ¿cierto? Pero es que las medidas financieras no son aisladas, es lo que yo les decía al principio. Si bien es cierto, yo analizo concentración de la inversión, concentración de la financiación y concentración de la operación, las tres van de la mano, no pueden ir aisladas. Entonces, yo lo que creo es que desde el punto de vista fiscal, desde ustedes como revisores fiscales, como contadores, deben observar la empresa como un todo. Hay que desarrollar la capacidad de observar la empresa como un todo. Y ese todo incluye el estar revisando constantemente esas medidas y el estar analizando la planeación financiera de que con esa planeación se puedan garantizar esas medidas fiscales, ¿cierto? Entonces aquí mi anotación no es que, no, pues ahí está la provisión, qué sé yo, para impuesto de renta, pero gastémonos la plata mientras tanto. Si usted la usa, pero tiene planeación financiera para saber que el día que toque pagar el impuesto de renta, ¿de dónde va a sacar los recursos? Ah, no, sí, es que mire, yo vendo tanto al mes, recaudo tanto al mes porque ya sé cuál es mi ciclo de cartera, pero aún así tengo un plan B y es que tengo un crédito preaprobado. Si llegado el caso lo tengo que usar, lo uso, sería el último recurso. Pero ahora por ahora lo voy a hacer así. Pero si usted tiene el panorama claro, porque es que aquí el asunto no es que usted utilice los dineros, digamos, sin haber hecho la observancia de todo el entorno y de toda la organización. Y es que la planeación financiera no es solamente cómo voy a pagar dentro de 8 días, ¿cierto? De hecho, yo conozco empresas que tienen planeación financiera para 2 años, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si, y qué pasaría si aquello, y qué pasaría si aquello? Lo que pasa es que como es la conversación que teníamos ahorita con Lilian, nadie considera una pandemia, no estaba en nuestro radar, ¿cierto? Y ahí es donde viene lo atípico. Pero claro, para responderle su pregunta, claro, hay que garantizar eso. Y hay que garantizar, como le digo, la observancia de esas medidas, sobre todo fiscales, del país. ¿Qué es lo que tengo como prioritario? Y qué bueno que tocó ese punto, Ricardo, porque es que también desde el diagnóstico financiero hay que identificar lo que es prioritario y lo que es urgente. Y yo creo que lo que es prioritario nunca será urgente. Jamás podrá ser urgente. Hay cosas que son, mire, llevémoslo al campo personal. Hay cosas que son prioritarias en la vida de uno y que no se pueden volver urgentes. Porque cuando se vuelven urgentes, usted empieza a tomar decisiones con la cabeza caliente. Y cuando la cabeza está caliente, la razón no funciona. Por ejemplo, el tema de desayunar.
de almorzar, de comer. Uno no dice, ay, se me olvidó que mañana tenía que desayunar. No, eso es una prioridad, por eso no se puede volver urgente, porque si no usted termina tomando decisiones equivocadas. La universidad del niño, el colegio del niño, ¿sí? Usted sabía desde que el niño nació, por ejemplo, Luis Miguel, que tiene una bebé de 3 meses, él desde ahora sabe que su bebé, qué sé yo, a los 4 o 5 añitos tendrá que entrar a estudiar. Si Luis Miguel, después de este módulo, no se sienta y hace planeación financiera para cómo va a ser el proceso de ingreso de su niña a estudiar, al colegio, a la universidad, pues yo creo que no habremos cumplido con el objetivo. Oh, no, Está grave, está grave. No creo que yo, en cuanto a eso, sí he sido muy juicioso desde ya, mejor dicho, desde antes de nacer, ya le empecé a hacer un ahorro a la niña, precisamente para eso. Exacto, es planeación financiera. Entonces, hay cosas que son prioritarias, hay otras que son urgentes. Lo prioritario nunca será urgente. Hay cosas que tienen un carácter legal que no se pueden, obviamente, olvidar. Pero yo sí creo que el manejo de los recursos debe ir, de todos esos recursos, debe ir alineado con una planeación financiera. No sé si con eso respondo tu pregunta, Ricardo. Sí, profe, claro, es que efectivamente yo le hacía la pregunta o el hincapié por una situación personal que tengo con la líder financiera en la cooperativa. Entonces, al hablarlo con usted y con mis compañeros, que todos somos contadores, tenemos un panorama muy distinto y esa era la respuesta que yo estaba buscando, que hay cosas prioritarias que nunca se van a volver urgentes y que hay que hacer una planeación total. O sea, no solo de los recursos y de guardar la monedita ahora. ¿Qué problema tengo con ella? Ella es una administradora financiera que solo ve la monedita de ahora y no gestiona un riesgo a futuro dependiendo de la decisión que va a tomar en el ya. Entonces lo que estaba buscando era herramientas porque el lunes tengo una reunión con ella precisamente para eso, para que evalúe todos los panoramas antes de hacer una planeación financiera. Sí. Entonces, y así debe ser. Sí. Sí, así debe ser. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa, Ricardo? Bueno, y para todos, que es un tema mucho de nuestra cultura. Y ahí está la diferencia y por eso es que yo creo que es tan importante hacer estos procesos de formación para uno en la vida. Yo creo que hay una diferencia grande entre capacitarse y formarse. Usted cuando se capacita, pues va y lee unos documentos y recibe una información y eso está bien. El asunto es cómo transforma eso en conocimiento, ¿cierto? Y por eso creo que, por ejemplo, ustedes que están haciendo este proceso de formación en la especialización, creo que eso cambia la visión del mundo. A mí me parece que uno hace un posgrado y una maestría, incluso doctorado, no para recibir más información, sino para formarse, para que se le amplíe la óptica de cómo tomar decisiones, ¿cierto? ¿Y por qué digo que eso hace parte de nuestra cultura? Porque nosotros somos mucho de la inmediatez en nuestra cultura latina. Eso nos la pasamos apagando incendios todos los días y no debería ser así. Que ahora por un caso atípico esté sucediendo, eso es otra cosa. Y vuelvo a lo mismo. Nadie, yo no, la verdad, en todo lo que he leído, en las entrevistas que he revisado, en los textos que he mirado, no he visto el primer caso donde digan reserva para pandemias. No. Provisión para posible pandemia. No. Eso no estaba en nuestro radar y ok, sucedió, tendremos que aprender del asunto, en fin. Pero por lo demás, uno ve la inmediatez con la que trabajan los gerentes, incluso, yo sé que esperaría que no fuera el caso de ustedes, y menos ahora que se gradúen, que terminen la especialización, pero incluso en los revisores fiscales, un trabajo con un sentido de urgencia que no les permite planear. O sea, todo es sobre la marcha. Y eso no puede ser así, porque entonces ahí ningún principio es válido. Ahí es cuando uno llega a las empresas y le dicen, no, es que para usted es muy fácil decirlo porque no vive el día a día, y uno les dice, pero haga planeación, ¿tiene planeación financiera? Muéstrame su planeación financiera. No, no la tienen. Yo entonces, ¿cómo hace para tomar decisiones si usted no tiene planeación financiera? Si no sabe, es que para eso no necesita ni hacer el super experto. Dígame, ¿usted sabe cuántos son sus ingresos? ¿Más o menos cuánto vende en 2 meses, en 3 meses?
¿Cuánto recauda usted de IVA más o menos cada 2 meses para que sepa más o menos cuánto tiene que pagarle a la DIAN en IVA, por ejemplo? Todos los bimestres no son iguales. Hay empresas que son estacionales. Es decir, si usted es una empresa que vende, por ejemplo, artículos escolares, enero y febrero vende mucho más, luego seguramente tendrá mayores responsabilidades, ¿sí? O si usted es una empresa que es del sector turístico, por ejemplo, cuando hablábamos de condiciones normales, junio, julio, agosto eran altos, diciembre y enero. Pero no tenemos una planeación financiera y entonces empezamos a trabajar con sentido de urgencia y mezclamos lo prioritario con lo urgente. Y les digo que es de nuestra cultura, porque ¿cuántas veces no ve usted, vuelvo y digo, nadie se tome nada personal, pero cuántas veces no ve usted personas haciendo un crédito para los 15 años de la niña? Yo siempre le digo a estas personas, venga, de verdad que no es por juzgar, pero esa niña lleva 15 años viviendo. ¿Cómo así que usted, desde que esa niña nació, usted sabía que ella en condiciones normales iba a cumplir 15 años? ¿Cómo así que usted una semana antes está buscando plata prestada por ahí en la calle para hacerle la fiesta de los 15 a su hija? Porque es un tema cultural, ¿sí? O con todo el pesar del mundo, y ahí sí ya es un asunto muy financiero, pues si no se puede, no se los hace. ¿Sí? Porque sencillamente no es una prioridad. Y como lo prioritario no es urgente, pues usted lo hubiera podido planear. Y si no lo planeó, pues no lo ejecuta. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo lo perciben? Muy interesante el tema, muy bueno. Deberíamos planear No, más. profe, lo que tiene que ver con la planeación financiera, mejor dicho, vamos a ir, pero claros con esa parte. Yo creo que es lo que tenemos ahorita más presente todos. Qué bueno. Esa es la idea y ese es uno de los objetivos fundamentales del módulo. Porque finalmente, ¿quién le calcula a uno un indicador? Uno incluso lo busca por internet, ¿sí? O tiene un auxiliar que lo hace, ¿sí? Pero ¿y cómo interpreta esa información y para qué le sirve? Es lo que ustedes tienen que construir a este nivel, ¿cierto? Sí, señor. Ricardo, ¿cómo vas a responder? Ricardo, tu pregunta, de pronto alguna duda adicional. No, profe, sí, así estuvo bien y eran parte de los fundamentos que necesitaba para cambiar paradigmas. Qué bueno, qué bueno. Igual ya saben que es absolutamente válido. Este es un proceso bidireccional, así que es absolutamente válido que expongan sus ideas con tranquilidad y las revisamos y las debatimos dentro de los parámetros del respeto y se trata de eso, de que aprendamos juntos, ¿vale? Ahora, teniendo claro esto que hemos revisado, vienen unos signos vitales de la salud financiera de la empresa. Oscar León García, que habla de él, tiene varios textos de valoración financiera de empresas. Él habla de estos signos vitales y él tiene una metáfora bien interesante sobre el asunto. Disculpe, profe, ¿me repite el nombre del personaje para yo buscarlo Sí, y leer? claro que sí, Oscar León García. Gracias, profe. Con todo cariño. Él tiene varios textos de finanzas. Hay uno que se llama Valoración de Empresas, puedes arrancar con ese, que es como como que cuando uno se está introduciendo en el tema de las empresas, sobre todo que me gusta que él usa un lenguaje muy parecido al que uno utiliza todos los días en la calle, que es finalmente el que necesita, ¿cierto? Entonces es bien interesante, se llama Valoración de Empresas, ese libro que él tiene. Él tiene varios, pero ese te lo recomiendo. Qué bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces él dice que hay unos signos vitales. Él dice, mire, él saca una metáfora interesante, como les decía, y él dice, mire, eso es como cuando usted va donde el médico. A usted el médico le revisa la presión, le revisa, de golpe le revisa el corazón, el peso, la respiración, en fin, y dice, bueno, usted por lo menos ahora en el corto plazo no se va a morir. ¿Sí?
Y ya si usted empieza a decir, pero es que me está pasando esto, me está pasando aquello, pues ya él le manda unos exámenes más especializados. Él dice, con la empresa sucede lo mismo. Usted arranque por unos signos vitales. Y son 3, de hecho están relacionados, ya hemos hablado de ellos, pero son 3 fundamentales que ustedes no deben perder como de vista. El primero, la rentabilidad, pero él dice, esa rentabilidad asociada al desempeño operativo de la compañía. Es decir, la rentabilidad es directamente proporcional a cómo es el desempeño, el desempeño operativo de la empresa. ¿Sí? Y ya hablamos de ese concepto de rentabilidad, ya lo interiorizamos mucho. El segundo, la liquidez. Él dice, mire, una empresa puede tener mucho capital, muchísima inversión, pero si tiene problemas de liquidez, esa empresa no va a sobrevivir en el tiempo. Porque es que no tiene capacidad de maniobra. ¿Sí? De hecho, es el problema grande que está sucediendo en este momento. ¿Qué pasa? Uno escucha mucho a la gente decir desde el desconocimiento del tema, pero ¿cómo es posible que esas empresas tan grandes no van a tener plata para pagarle a la gente? Es posible. Porque es que, a no ser que vamos a suponer que yo sea una empresa de estas y diga, bueno, listo, voy a vender 3 edificios. Dígame, pues, ¿quién me los va a comprar en este momento? O sea, sí, voy a vender 2 edificios para poder pagarle a la gente. Dígame quién me los compra. Si toda la vida nos habían dicho en términos de liquidez que un exceso de liquidez era sacrificar la rentabilidad. Entonces, ¿yo qué tenía? Plata para trabajar en un mes, mes y medio más o menos. Eso es lo que pude sostener mi gente. Por ejemplo, profe, vuelvo al mismo tema. A mí me obsesiona la parte hotelera. Me embarga la preocupación de que hay cadenas hoteleras que su capacidad, los activos fijos son hoteles, moles de cemento construidas enormes y esa era su liquidez, ese era su punto productivo. Y entonces en este momento... Claro, exactamente. Mire, ¿quiénes se salvan? Vuelvo a lo mismo. Aunque todo ha cambiado, los principios siguen siendo iguales. Se salva quien haya hecho una planeación financiera muy fuerte y aún así, quien hizo una planeación financiera muy fuerte y previó riesgos, no creo que haya previsto más de 3 meses de liquidez. Porque es que eso era mucho tiempo con plata estancada en las condiciones en que, en el peor de los casos, en una recesión económica brava, usted con una liquidez de 3 o 4 meses, usted tenía tiempo como para maniobrar, mirar qué podía hacer y alargar un poquito el tema. Y eso ya era demasiado. De hecho, cuando uno iba y hacía consultoría en las empresas y uno decía, venga, miremos la liquidez, y uno veía esta cantidad de plata en las cuentas, uno decía, oiga, usted no puede tener toda esa plata en la cuenta, tiene que ponerla a trabajar. Y la pregunta inmediata que le hacía a uno el empresario era, ¿y entonces más o menos cuánto debería mantener en la cuenta como para maniobrar? Y yo, pues, ¿cuánta plata necesita usted al mes? 100 millones. Bueno, mantenga eso. No debería mantener más de lo que necesita para un mes. Y por eso uno escucha, si ustedes escucharon las noticias económicas, que obviamente, seguramente sí, ¿qué decían las empresas? Puedo sostenerme un mes más. Porque eso era lo que normalmente en promedio mantenía una empresa en términos de liquidez. ¿Sí? Entonces la gente le dice a uno, pero es que es una empresa demasiado grande. Sí, es que nadie está discutiendo que sea grande o pequeña. Estamos hablando es de la capacidad de maniobra que tiene en términos de liquidez para pagarle a su gente, para cubrir sus operaciones en el corto plazo. Porque hay un principio financiero que me decía, invierta, ponga a mover ese dinero, en fin, y eso fue lo que yo hice. O sea, si yo sea una empresa supremamente grande, yo tenía unos topes de liquidez y esos topes de liquidez se agotaron en el momento en que dejé de vender. Entonces, Oscar León dice, la liquidez es fundamental. Lo que pasa es que hace muchas veces tanto daño un exceso de liquidez como un déficit de liquidez. ¿Sí? Es decir, si tengo un exceso de liquidez, estoy sacrificando rentabilidad. Y si tengo un déficit, pues no voy a poder maniobrar. Entonces debo tener unos niveles de liquidez apropiados para las necesidades de la empresa. Por eso les digo que ahora
todas las empresas deben estarse replanteando los tiempos de la liquidez. Seguramente ahora las empresas se volverán mucho más tímidas frente al manejo de ese dinero y dirán, bueno, ya nos pasó esto, de aquí en adelante nos toca manejar unos niveles de liquidez un poco más altos mientras se normaliza la cosa, incluyendo los hoteles. Y tú tienes razón, Lilian, o sea, los hoteles, pues de verdad que da pesar y no he escuchado siquiera como que uno diga si va a haber unos recursos, unas ayudas grandes para este sector. No lo he escuchado. Sí, no lo he Profe, escuchado. de acuerdo, lo que hablábamos ahorita del tiempo productivo de cada empresa, de que hay empresas que somos de temporada, ¿cierto? Las empresas textiles, por ejemplo, que diciembre es un tiempo bueno e incluso temporada escolar. Las empresas que venden artículos escolares. Respecto al gremio turístico, pues también ellos tienen unos tiempos y deben también provisionar para los tiempos que son de baja temporada. Pero Sí. yo pienso que si en 2 meses esto no se ha activado, van a haber muchas empresas del gremio turístico mediano que inevitablemente se van a ver obligadas a liquidar. A cerrar, es verdad. De hecho, ya uno ha escuchado de varias empresas, a mí me da mucho pesar, como les digo, yo llevo un tiempo trabajando por fuera también, aparte de la docencia en consultoría, y le da a uno mucho pesar de las empresas que ya están diciendo un mes más y tengo que cerrar. No, pues que ya no tienen punto de retorno, que dicen, no, yo ya no, ni siquiera pues, es que si ya puedo arrancar, ya me voy a normalizar. No, hay gente que dice un mes más y voy a tener que cerrar y no va a poder seguir. Y da mucho pesar, ¿cierto? El pequeño empresario. Mire, mi familia, yo soy el único que trabajo así como con empresas. En mi familia todos son microempresarios, pequeños, medianos, grandes, unos muy pequeñitos. Los más pequeñitos tuvieron que arrancar, por dicho, no pudieron durar una semana con el negocio cerrado. Me decían, bueno, afortunadamente eran negocios de comida que les permitieron abrir, ¿cierto? Pero ellos hicieron el esfuerzo de decir, bueno, vamos a parar por lo menos unos días para minimizar pues el impacto y bueno, en fin. Y a la semana unos tuvieron que abrir, dijeron, no, no podemos, o sea, no hay quien sostenga esto. Es muy difícil. Esto ha sido una situación de aprendizaje muy grande en todos los niveles y es una invitación a reevaluar como todo el tema empresarial también. Yo lo que le digo a la gente es que la gente a veces me dice, pero entonces todo cambió, la el concepto de competitividad cambió, el concepto financiero cambió. Y yo diría que no es tanto que hayan cambiado los conceptos. El concepto sigue siendo el mismo. Usted tiene que garantizar rentabilidad, usted tiene que garantizar supervivencia, usted tiene que garantizar crecimiento, usted tiene que observar el entorno, usted tiene que atender las medidas fiscales, lo prioritario no es urgente, la liquidez. Digamos que todo eso, los puntos a analizar son los mismos. Lo que cambió es el entorno. ¿Y qué hay que hacer? Adaptar esos elementos a este nuevo entorno que viene. Es básicamente eso lo que hay que observar. Sí, es complejo. Con el tema hotelero es complejo, sí. Por lo que tú dices, y entre más grande el hotel, más complejo, ¿no? Porque más alto es el costo de sostenimiento. Ok. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Dudas, bueno, perdón, me disculpan. Entonces estábamos en los signos vitales de la salud financiera. Entonces, Oscar León dice, la rentabilidad asociada al desempeño operativo, la liquidez, entendiendo la capacidad de maniobra de la compañía, ¿sí? Y el otro signo vital es el endeudamiento. Acuérdense, el endeudamiento es distinto al financiamiento. Las fuentes de financiación incluyen los socios, ¿sí? Y obvio, es un dinero que le debemos al socio porque si el socio se va, pues hay que devolvérselo. Pero el endeudamiento tiene mucho más que ver con los pasivos, porque finalmente el socio, aunque el dinero que tiene en la empresa se le devuelve si se va, pues él está asumiendo un riesgo también y es que si a la empresa le va mal, pues él tiene que, de hecho es al último al que se le paga, ¿cierto? Él tiene que asumir también esas pérdidas. Entonces, Oscar León García habla del endeudamiento alrededor de los pasivos y es cómo estoy haciendo esa distribución del endeudamiento.
si realmente estoy siendo juicioso en la forma como consigo esas fuentes de financiación a través de los pasivos. Porque es que pensamos que solamente me puedo endeudar con bancos a través de un crédito comercial, y no necesariamente es así. Hay muchos créditos de fomento, hay recursos a los que uno puede acceder. Lo que pasa es que para eso se necesita, obviamente, un nivel de especialización distinto, y se necesita algo que a nosotros nos da pereza hacer en Colombia, y es la presentación de proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aparece un fondo Emprender, pero ¿por qué la gente se le da tanta pereza, digamos, siquiera postularse? Porque hay que hacer un proyecto. Y para la elaboración de ese proyecto, pues se necesita un tiempo, ¿sí? Y obviamente sentarse a pensar la idea de negocio. Ya es, de hecho, incluso en los procesos de formación se nota. Uno le dice al estudiante, hay que hacer un ensayo, un plan de negocio. El estudiante dice, ¿qué? ¿Qué pereza? Oh. Sí, qué pereza hacer eso. Claro, entonces uno dice, pero ¿y entonces cómo va a hacer, por ejemplo, para postularse a unos recursos de, qué sé yo, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Emprender, Bancolde? ¿Cómo va a ser? Sí, cuando llega el momento de hacerlo, es que uno dice, yo por qué no practiqué en la universidad ese plan de negocio, ¿cierto? Porque inmediatamente la gente, uno le dice al alumno, oiga, ¿y por qué para graduarse no hace como un plan de negocio? Ay, no, Oscar, no, y cuando llega al punto del tema financiero, no, qué pereza, o sea, nos da mucha pereza y no entendemos que eso va de la mano con nuestro hacer profesional y con la posibilidad de maximizar los recursos, ¿cierto? Entonces, el endeudamiento, según Oscar León, tiene que ser una estructura financiera adecuada para las capacidades de la empresa. Cosas tan simples como esta. Yo, por ejemplo, soy no sé, el rey. Yo soy el cliente más promiscuo en los bancos, porque a mí donde me digan que me vaya por un punto menos, yo me voy. Si a mí el banco X viene y me dice, oiga, le compro la cartera que tiene en tal banco por un punto menos, lleno papeles y me voy, porque me va a ganar una plata en ese punto, ¿cierto? Lo mismo pasa en las organizaciones. Miren, si se ahorra uno intereses en lo que uno debe, calculen los créditos de una empresa, un crédito de 2.000 millones de pesos en una tasa, qué sé yo, que esté pagando el 1% en un banco y se lo pueda llevar para otro banco al 0.8. La cantidad de plata que se va a ahorrar en intereses es grandísima. Eso casi que puede ser la nómina. ¿Sí? Entonces, él dice, ese es un signo fundamental, cómo se está endeudando. Usted analiza sus fuentes de financiación al detalle, usted revisa con qué bancos está pagando más, con qué bancos está pagando menos, cómo puede irse de un banco para el otro, a qué tipo de créditos está accediendo. Los créditos de fomento son distintos a los créditos comerciales normales, a los de consumo. Por ejemplo, Bancoldex ofrece unas líneas de crédito con unos periodos de gracia amplios. ¿Sí? Se está postulando para eso. Usted hace constantemente un monitoreo del sistema financiero a ver dónde está más barato y cómo se puede mover. ¿Sí? Con los proveedores que también entran dentro del endeudamiento. ¿Con qué proveedores se está financiando? ¿Sí? Hay proveedores muy grandes que en un momento de crisis pueden ayudarle un poco, pero si usted le compra siempre, o sea, si usted tiene 50 proveedores y los 50 son más pequeños que usted, ¿cómo hacemos? ¿Cómo van a hacer para sostenerse cuando tengan un momento de crisis? No estoy diciendo que no se negocie con proveedores pequeños, porque claro que hay que ayudarle al pequeño, pero todos no pueden ser pequeños. ¿Sí? ¿Cómo tiene pactadas esas fechas con los proveedores? Hay empresas que uno encuentra que tienen todo el pago de proveedores es el mismo día. Entonces no hay una planeación financiera alrededor de eso. Y hay empresas que se sostienen con el dinero de los proveedores, obvio pagándoles a tiempo, ¿no? No estoy diciendo que es que Oscar Duque dijo en finanzas que a los proveedores se les pagara por cada 6 meses. No estoy diciendo eso, jamás. Pero si usted tiene un ciclo operativo organizado, usted tendrá proveedores que les paga los 5, los 15, los 30, de manera que cuando llegue al proveedor del 30, ya usted está arrancando con el otro otra vez el 5, ¿sí? Es decir,
debe tener eso organizado para que usted no tenga que desembolsar tanto dinero a todos los proveedores el mismo día. Porque entonces ve uno proveedores corriendo porque dicen, claro, el proveedor a veces sí es, de hecho uno como proveedor es muy ágil. Y uno dice, si paso la factura antes del 10, el 15 me la pagan. Y el 15 le pagan al que la pasó antes del 10 y al que la había pasado el 15 del mes anterior. Es decir, no hay planeación financiera. Profe, Entonces, rentabilidad. Dime. esa planeación financiera de acuerdo al pago a proveedores también tiene mucho que ver con el análisis que se le hace al recaudo, porque nosotros somos clientes y proveedores a la vez y tenemos la misma cultura, ¿cierto? Es cierto. De hecho, Michael Porter tiene digamos, una teoría que se llama las 5 fuerzas competitivas. No sé si ustedes las han mirado, ¿las han visto? No. Ok. No es mucho de esta clase, pero se las voy a decir en 2 minuticos. Michael Porter dice que hay 5 fuerzas competitivas del sector que usted no debería perder nunca de vista. Dice, la primera, los competidores actuales. Es decir, cómo se comporta su competencia. A qué precios vende, cuáles son sus estrategias de venta. Es decir, usted no debería perder de vista a sus competidores actuales. La segunda, los competidores potenciales. Es decir, esos competidores que todavía no han llegado a mi zona, que todavía no atienden mi segmento de mercado, pero que podrían llegar a ser. ¿Sí? La tercera, los productos sustitutos. Dice, hay que estar revisando qué productos están saliendo al mercado que eventualmente podrían reemplazar el mío, que todavía no lo han reemplazado, pero que eventualmente podrían reemplazar el mío por sus características. Y los últimos 2 tienen que ver con esto que acaba de decir Lilian, y es poder de negociación con el proveedor y poder de negociación con el cliente. ¿Cómo está su poder de negociación con ellos? ¿Sí? Y ese poder de negociación va atado a muchas variables. Por ejemplo, el poder de negociación con el proveedor va atado a que usted le pague bien, a que le pague a tiempo, a que le compre con frecuencia y a cómo construye usted esa relación con él. Porque si usted no le paga bien, si se aprovecha de él y de la necesidad de él, si no le paga a tiempo, si no le paga lo justo, pues usted cómo va a tener poder de negocio. El día que, mejor dicho, en el primer momento ese proveedor lo abandona. Y lo mismo con los clientes. ¿Sí? Entonces, claro, eso va atado a cómo soy capaz yo de negociar con mis proveedores y con mis clientes. Y de hecho, Porter lo dice. Usted, eso es digamos, debe estar alineado. Es más, ojalá uno pudiera, qué sé yo, vender de contado y que el proveedor le fiara. Porque pues usted está trabajando con la plata del proveedor por lo menos que 30 días, ¿cierto? 45 días. ¿Sí? Entonces, lo que dice Liliana es cierto. Todo lo hacemos como proveedores y todo lo hacemos como clientes. ¿Sí? Entonces, signos vitales, lo que les digo, rentabilidad, liquidez y endeudamiento. En la plataforma Moodle, yo les dejé 3 archivitos en Excel que se los mostré esta mañana y hay un archivo para cada grupo o para cada signo vital. Es decir, están los indicadores financieros para desempeño operativo, que es la rentabilidad. Están los indicadores financieros para posición de liquidez y están los indicadores financieros para riesgo de endeudamiento. No obstante, debido a que hoy no les pude compartir pantalla, yo más tarde voy a grabar un video mostrándoles la pantalla, mostrándoles los indicadores, abriendo el archivo, explicándoles cómo se analizan los indicadores, pero pues quiero que sepan que ahí están los 3 grupos de indicadores, ¿vale? Bueno, señor. Ok. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? ¿Qué preguntas? ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Cómo van? A ver, ¿cómo va Miguel? Luis Miguel, ¿cómo va? Muy bien, bien. Muy claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, digamos, de pronto yo comparto lo que usted, digamos, decía ahora, con el tema de los créditos, ¿cierto? Yo también soy uno de que, digamos, yo hago un crédito y yo pues actualmente pertenezco, digamos, a un fondo de empleados, entonces yo miro las tasas, ¿cierto?
miro Sí. si es posible, claro, que me baje la cuota y me estoy ahorrando una plata. Entonces yo también, digamos, me vivo mucho en esas cositas. Ah, qué bueno, Miguel. Víctor, ¿cómo va? Profe, pues no, hasta el momento ha estado muy amena la clase. Hemos, pues no sé, pues hablo por mí y ha estado muy interesante. La verdad sí, profe, muy pendiente de todo, aprendiendo demasiado y no, contento con lo que nos ha presentado hasta el momento. Bueno, me alegra mucho. Ricardo, ¿cómo se siente? Pues, profe, muy bien, porque son temas que nosotros estamos, por ejemplo, yo que estoy en el área de la auditoría más legal, estoy un poquito más alejado de la parte financiera, se refrescan muchísimas cosas y se ven otros puntos de vista que le hacen crear conocimiento a uno. Qué bueno. Me parece que está muy bien la metodología que está utilizando, profe. Qué bueno, Ricardo, me alegra mucho. Lilian, ¿cómo se siente? ¿Cómo va? No, profe, pues totalmente interesada. Yo no hago sino escribir y ya luego cuando nos desconectemos me pongo a leer y a buscar para enriquecerme más y para tener más de qué hablar en la próxima clase. La verdad, mucha expectativa, muy buena la clase, a pesar de que no nos vemos, personalmente, totalmente expectante, pues, absorbiendo todo ese conocimiento. Muchas gracias. Con todo cariño y qué bueno que le sirva. Pamela, ¿cómo se siente? Preocupada, profe, preocupada. ¿Por qué? La situación financiera, no, ya la pusimos color de hormiga, ya viéndola así, mejor dicho, estoy planeando el futuro de mi hijo y me veo a oscuras en este momento. Bueno, lo importante es que esto le genere la inquietud de que hay que sentarse a planearlo con No, calma. ya me la generó, ya estoy en pánico, ya. Yo por eso, yo no soy papá, admiro a la gente que es papá y yo creo que en gran parte yo no soy papá porque aprendí el tema financiero muy joven y cuando lo entendí dije, oiga, no, yo no voy a tener un hijo. Digo que no era Es una rentable. No, es que es una responsabilidad demasiado grande porque es muy incierto, es una incertidumbre grandísima porque usted hoy está bien económicamente, pero es que un hijo es para toda la vida y, y por lo menos hasta que él se defienda solito, ¿qué podrán pasar? Pues que uno lo pudiera llevar bien en condiciones que, por ejemplo, pudiera por lo menos hacer la universidad por hasta los 20 y tantos años. Y un día yo me puse a hacer eso y yo dije, no podría, no, yo no dormiría. O sea, yo no dormiría pensando en el asunto, entonces, por eso es que no soy papá, por eso admiro a la gente que es papá o mamá, pero también la invitación es a que quienes son papás o mamás, eh, la planeación financiera tiene que ser mucho más exigente, ¿cierto? Y mucho más conservador el asunto. Patricia, ¿cómo se siente? Patricia, Señor, yo me ¿cómo siento va? muy contenta. Logré entrar a la plataforma ya, Ah, qué bueno. entonces más todavía. Un tema muy interesante. Entonces, Ah, feliz. bueno. Le estoy entendiendo muy bien, que eso es muy bueno. Ujú. Ay, Patricia, Sí, bueno, señor. qué rico. Me alegra mucho. Y Juan David, ¿cómo se siente? Profe, la verdad bastante bien porque está aprendiendo en primer principio nueva terminología. Adicional a eso, se ve como el tema financiero muy diferente a como pues, digamos, yo lo tenía o lo pensaba. Ujú. Escucharle todo lo que usted nos informa. El tema de que, ahí lo apunté, el tema del podcast del libro, porque me pareció bien interesante leerlo para adquirir más conocimiento. Y dos, ese tema que tocó, por ejemplo, lo de los 15 y lo de los hijos, pues en mi punto de vista yo siempre he admirado a las personas que tienen hijos. Yo, por ejemplo, le decía a Patricia, yo hice unas bausas, una berraca, yo no sé cómo levantan hijos en esta época, porque es muy Sí, pesado. La verdad, teniendo en cuenta, por ejemplo, a Pamela, que ya sé que también tiene hijos, yo uso. Mis respetos para ustedes, porque le doy como de mi parte, yo no tengo hijos y me parece apretada la situación y cómo harán para partir para los hijos. Más que sé que siempre al hijo se le da la prioridad en todo, ¿cierto? claro,
Entonces, mi respeto a los profesionales que están aquí con nosotros y conmigo. Sí, eso es verdad. Para mí ellos ya son financieros, eso ya iniciaron bien el proceso. Lo traen en la sangre. Eso ya viene en la sangre. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Yo los admiro demasiado. Eso sin contar todo lo demás, ¿no? Porque a la hora del té, cuando usted revisa el asunto, lo financiero es lo de menos, ¿no? Usted finalmente, si le toca vender cacerolas, las vende. Pero todo lo demás, todo lo demás. El retorno sobre la inversión emocional es muy complejo ahí. Uy, pero ustedes Eso le iba a decir yo, profe. nos dan un ánimo tan potencial que me encanta esta clase. Yo que ya tengo la experiencia, es una inversión sin retorno monetario financiero. El retorno es desde la parte personal y emocional y sobre todo pues el hecho de que cuando usted está formando o ayudando a formar una persona, hay muchos factores de riesgo como la sociedad, tantas cosas que uno no puede a veces manejar, ni planear, ni estructurar como financiero, entonces el riesgo es más alto. Pero ahí Sí. vamos, yo parí 4 hijos y ya están saliendo todos de la universidad. Ah, no, usted sí es una la experta. ganadora. Usted es experta. No, Sí. Lili nos dio cátedra. 4 ya. Entonces, Lili es maestría. magíster. Lili es magíster Sí, en eso. ella ya es magíster en el No, asunto. el problema es que uno se mete desde la juventud en ese estilo de vida que sin ninguna preparación. Nadie viene con el manual debajo del brazo para sostener, criar y educar un hijo. Sí, Entonces sí, es muy es cierto. difícil, muy difícil. Lo que pasa es que ahí hay un principio fundamental, y me disculpan que yo me salga un poco del tema, pero ahí hay un principio fundamental, y es la fuerza del amor. O sea, esa vaina solo es tolerable desde la fuerza del amor. Si yo que no tengo hijos, pero veo a mis sobrinos y, mejor dicho, es una cosa loca lo que uno siente. Yo no me imagino el amor de un papá o de una mamá, debe ser una cosa superior a ellos. Entonces, yo creo que esa fuerza del amor es lo que impulsa a una mamá y un papá a seguir adelante y a no darse por vencido, porque es que además no se puede dar por vencido. Total, profe, sí, así es. Entonces, yo creo que eso es fundamental, la fuerza del amor. Y segundo, sí creo que hay algo que funciona ya pues para los que no tenemos hijos, y es que sí creo que uno entre más va avanzando en edad, uno lo piensa más, porque uno se vuelve más racional. No, y uno se arrepiente. Sí, No, claro. no, uno avanza más en tiempo y dice, no, ya no los tuve, ya no los tengo. Exactamente. Ay, Ricardo. Es cierto, totalmente cierto. Bueno, entonces, continuando con el tema. Y por último yo... Sí. Ay, perdón, ¿a quién no le pregunté? Yo me fui a Olga Lucía, discúlpame. Discúlpame, Olga Lucía, No, mira. tranquilo, no se Olguito, preocupe usted por sí eso. pagó, usted sí pagó. Ay, bendito ¿Cómo? sea mi Dios. Discúlpame, y te tengo justo debajo de mi imagen y no sé por qué no te vi. Discúlpame, Olga Lucía. Hacer la vida. ¿Cómo vas, Olga Lucía? Era querido esta clase más presencial, definitivamente. Una clase muy interesante. Es muy duro, pues sí, nos da el conocimiento y aquí le estamos haciendo y es la voluntad, ¿no? Lo que Sí. importa, pero definitivamente es una clase más de presencial, a mí me hubiera gustado mucho. Bueno, en Sí. cuanto a la planeación con el cuento de los hijos, pues a mí mis compañeras se me burlaban porque, pongamos, le faltaban 3 años para cumplir mi hija a los 15 y yo empezaba a hacer cosas, manualidades, una cantidad de cositas, iba comprando, iba guardando y así fue su primera comunión y así ha sido la primera comunión de mis hijos. Y la gente se me burlaba, dice, ay, Olga Lucía, usted tan atacada con eso. Le dije, no, es a medida que puedo hacer esto, voy organizando para que el día que llegue no me va a coger la tarde. No me coja, y eso pues que no, era una cosa, dije yo, y es sencillo, no es una cosa que vaya a ser, de 1000 personas. sí, no, pero eran cosas que yo quería hacerlas con todos los detalles y que quedara bien bonito para ellos, tanto para la niña como para el niño. Entonces, es eso. Y entonces la gente se burlaba que porque yo tan atacada que
que lo que iba haciendo, que cuánto hacía, que estaba haciendo en eso, pero no. Y lo de ahorita lo de que te decía lo de la universidad, sí, este era el último año porque ya lo que viene, lo que hay de plata y todo lo que se guarda de cesantías y todo es lo para ella, Sí, ¿entiendes? sí, Que es para la educación ya que ya empieza. Olguita es experta financiera. se está muy Entonces, bien. no soy Y, experta de financiera, a veces soy una locura, pero a veces digo, no, me tengo que componer. no, pero sí se le siente y por lo que habla, si usted empieza 3 años antes a planearlo, sí es muy buena manejando las finanzas. Sí, es que Sí, ese es un principio fundamental. La planeación financiera es fundamental en todo. Y como usted planea su vida, o sea, si usted planea su vida así, es muy fácil entrar en la dinámica de la planeación financiera en las organizaciones. Sí, profe, es De- que desde la misma parte personal, yo en mi casa sí, soy la financiera y yo soy la que sumo todos los gastos. Digo que hago un listado de verdad, sí, literal, lo escribo en un cuadro de Excel, sí, servicios, arrendo, universidad, transporte, de todo. Luego sumo y luego cojo los ingresos del esposo y los míos. Le digo, bueno, tú aportas esto, yo aporto esto. Y tiene que sí. quedar un valor provisionado para los tiempos, para las cosas que uno no puede manejar y que serían como los imprevistos. A los temas de Sí. pandemia. Sí, yo también hago cuadrito en Excel. De hecho, cuando uno se vuelve tan financiero, coge fama de tacaño. Y yo me imagino que será que sí, yo no sé. Pero yo hago cuadrito en Excel, yo No, reviso todo. es Porque organización, no es tacañería, es sí, organización. sí. Y yo le digo a la gente incluso, y es de las primeras cosas, cuando uno empieza a asesorar empresas, yo arranco por esos gastos hormiga con las empresas. Y la gente le dice a uno, pero 100.000 pesos. Y yo, pues sume esos 100.000, multiplíquelos por 12 y allá va, lleva 1.200.000. por eso es un roto, así de simple y Exacto. Y sencillo. en 10 años son 12 millones de pesos. Usted no sabe cuándo van a necesitar esos 12 millones de pesos y llévelos a valor futuro y verá cuánta plata es. Y uno empieza a controlar esos gastos hormiga y la gente no lo cree, es una cantidad de plata. Y en la vida personal pasa lo mismo. Empieza a sumar los 20.000 de Avon, los 30.000 de Jambal, los 50.000 de los zapatos, y cuando usted menos pensó, lleva la mitad de su sueldo. Ya, por favor, gracias, ya. Dejémoslo Entendido, hasta ahí, por entendido. favor, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Por ahí tocó el profe alguna Ahora espina sí por ya ahí, comprendí todo, porque no un me talón de alcanzaba la ¿Dónde Aquiles. te plata. lleva la plata? Y esto es una infidencia de una empresa en este momento aquí en Pereira, que es apostar. No Sí. tenía cómo pagar nómina. Y uno Ujú. creería que es una empresa de que todos los días entra dinero en efectivo, ¿sí? Pero no Sí. tenía. Mucha gente la mandaron a vacaciones o a descanso no remunerado. Ujú. Mientras se activaba, porque ellos trabajaban lo que era atendiendo servicios y esa partecita, porque aunque sea les entrara plata para pagar la poca nómina que tenían. Pero Sí. imagine eso, y uno dice, una empresa de esas que entra dinero todos los días, ¿cómo puede sucederle eso? Es Ujú. verdad. Sí, No, vivían al día y le pasa pues yo no conozco esa empresa, pero pues por lo que me cuentas, ese tipo de empresas son empresas que como venden tanto en el día a día, sus niveles de liquidez son tan altos que se acostumbraron a vivir, o sea, estaban confiados en los recursos que entraban cada día. Y cuando para de uno no Hablemoslo puede. en un idioma coloquial, profe. Volador hecho, volador quemado. Sí, es cierto. Bueno, entonces continuemos. Una vez teniendo claro estos temas, empezamos a pensar en cómo medir la rentabilidad. Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta? Ya tenemos claro qué es rentabilidad, ya hablamos de toda esa conceptualización de las decisiones financieras, de los signos vitales y todo lo que lo rodea. Y vamos a pensar un poco en cómo medir la rentabilidad. Fundamental, hay dos variables a tener en cuenta. Tres, perdón, variables a tener en cuenta. La plata que tiene en Profe, se quedó sin audio. Profe, no escuchamos desde el primer punto, la primera variable.
Mejor dicho, vuelvo a empezar porque nada. Versión. Profe, volver a empezar. Gracias. No Profe, se le ha sí. escuchado nada de lo que los últimos 5 minutos que he hablado. Es decir, No. Aló, Estoy escribiendo un texto porque no nos escucha Oscar él tampoco. Eduardo, no lo escuchamos. Hace 5 minutos no lo escuchamos. Aló, No, pailas. Se fue. Se fue, se fue. Ujú. El profe va a estar hablando solo, yo creo. Esta nos pregunta, ¿tienen alguna una duda? Créame que sí. Cuando termine ahorita son las 11 y ya pueden tomar su break. Mi duda es, ¿dónde está el profe? Pamela sí está. Señora, pero no. Y cuando el profe se desconecta, Pamela asume El rol. Yo Ajá. tomo el mando. Uy, ¿cómo, Pamela? Ay, eso que escuchaste, ¿no, Ricardo? Ay, sí, escuchaste. hola. Ah, profe, ya volvió. Listo, profe, ya volvió. Profe, cuando empezó a exponer la primera variable de cómo medir la rentabilidad, Hola. nos quedamos ahí. Profe, Ya volví, se me cayó la llamada. sí, profe, vean, quedamos en, cuando usted inició cómo medir la rentabilidad, a exponer la primera variable, en esa nos quedamos. Perfecto. ¿Y ahí cómo me? Ay, está yendo la voz. No se le escucha bien, se escucha entrecortado, profe. perfecto. ¿Y ahí cómo me escuchan en este momento? En este Mal, muy mal, profe. momento me escuchan Cámara lenta. entrecortado. No, se escucha muy chistoso. Profe, está como atravesando otra Un dimensión. minutico, por favor. No. No. Deberíamos adelantar el descanso y ahorita volvernos a conectar, ¿cierto? Para que el profe organice sus inconvenientes de conexión. ¿Qué opinan? Sí, Lilian, yo pienso que es lo mejor. ¿Alguien agregó al profesor ya al WhatsApp para escribirle? Olguita. Higuita. Yujú. Olgui. Olguita, ¿se encuentra Olguita? Olguita. Ya No, es el internet que no sirve. Olguita dejó de desayunar adelantada. No, Olguita, no. Hola. Profesor, no se escucha bien. ¿Será que salimos al receso mientras usted organiza la conexión? No me contesta nada. Nos vemos a las 11:10.
Escríbale por el chat, no. Ok. Pueblo, opinen, nos vemos a las 11:10. Te voy a escribir por el WhatsApp. Por el WhatsApp. Sí, Olguita, porfa, escríbale. Por favor,